En las entrañas de la Sierra Norte de Oaxaca, México, anidado entre picos remotos y nubes que casi rozaban los tejados de zinc, se alzaba San Miguel de las Nubes. Allí, donde las oraciones se mezclaban con el canto de los pájaros, vivía Santiago. A sus 15 años ya cargaba en los ojos la gravedad de quien había visto demasiado. Su casa, de madera vieja y adobe agrietado, parecía desafiar cada tormenta, mientras el aroma a maíz cocido y eucalipto seco impregnaba el aire. Era allí donde el joven dedicaba sus días a su abuela enferma, la única familia que le quedaba. Santiago, a diferencia de los otros muchachos del pueblo, ya conocía el dolor profundo. Hijo único de una madre perdida en el parto y de un padre que simplemente desapareció en las travesías rumbo al norte. Fue doña Elena, su abuela, quien lo crió. Una mujer de manos arrugadas y una fe tan antigua como las montañas. Ella repetía como un mantra: Dios puede tardar, pero nunca falla. Su pequeña casa, precaria a la orilla del camino, era un testamento de su existencia. Allí, las piedras eran más abundantes que los juguetes y la escasez una sombra constante. No había televisión ni radio para llenar el silencio. En su lugar, tenían una pequeña Biblia de páginas gastadas, una vela encendida solo los domingos y una imagen de la Virgen pegada con cinta adhesiva a la pared de barro. En aquel hogar, la fe no era un simple hábito, era el propio aliento que los mantenía vivos. Doña Elena, con su paciencia infinita, le enseñó a Santiago a persignarse antes de dormir, a rezar el rosario, aunque fuera solo una decena, y, lo más importante, a conversar con la Virgen. Una conversación íntima, como se habla con una madre, con reverencia sí, pero también con el más puro afecto. Todas las noches, antes de que el silencio total envolviera el pueblo, Santiago se sentaba a los pies de la cama de su abuela. Allí, en voz baja, leía y releía los mismos salmos. Para doña Elena, cada respiración era un esfuerzo doloroso, pero sonreír a su nieto, eso nunca. En el pueblo, Santiago era simplemente el niño que no llora. No era por falta de emoción, sino por una dura verdad que había aprendido temprano. Las lágrimas no traerían medicina para su abuela, ni comida caliente a la mesa. Por eso, trabajaba incansablemente. Recogía leña, cargaba sacos en el pequeño almacén, cuidaba las cabras ajenas. Siempre un gracias en sus labios, siempre un si Dios quiere en su corazón. Los otros muchachos, a veces, se burlaban de él, llamándolo el monaguillo sin misa. Al fin y al cabo, pasaba horas en la capilla abandonada, solo, imaginándose que ayudaba en una celebración de verdad. Pero a Santiago no le importaba. Si la Virgen me escucha, pensaba él, lo que los demás digan no tiene importancia alguna. Cada domingo hacía su peregrinación solitaria hasta el cerro. Allí una cruz antigua se alzaba, clavada en la tierra. No era por mera costumbre que Santiago dejaba allí flores silvestres, piedras de formas curiosas o simplemente sus pensamientos más íntimos. Era porque de alguna manera sentía que alguien realmente lo escuchaba. Su abuela, doña Elena, aún con la enfermedad robándole las fuerzas, jamás perdió la dulzura. Con lo poco que tenían, le preparaba una papilla, y cuando ni siquiera eso era posible, acariciaba la cabeza del nieto y susurraba: si un día ya no estoy aquí, prométeme que seguirás hablando con la Virgencita. La respuesta de Santiago era siempre la misma, cargada de una fe inocente y poderosa: usted no va a ninguna parte, abuela. Ella la cuidará. La fe de Santiago no clamaba por milagros grandiosos, pedía solo por fuerza para soportar un día más. No buscaba atención ni quería ser visto como alguien especial. Su único deseo era que su abuela pudiera respirar sin dolor y que la Virgen, la Virgencita de su abuela, nunca se sintiera sola. Y fue por eso que, al toparse con aquella figura olvidada en el bosque, no dudó. Aquel trozo de madera, sucio y maltratado por el tiempo, era para él mucho más que una simple estatua. Era la imagen de una madre abandonada, y Santiago sabía, mejor que nadie, el dolor de sentirse olvidado.
Su regreso del bosque con la imagen de la Virgen firmemente apretada contra el pecho fue mucho más que un acto de devoción. Para Santiago, era como cargar lo sagrado en sí mismo. Sus brazos flacos temblaban bajo el peso, las gotas de lluvia empapaban no solo su ropa, sino su propia alma. Zapatos gastados se hundían en el barro, el frío implacable se filtraba por su cuello, pero él no la soltó, ni por un segundo. Cubría la imagen con su propia camisa, como si protegiera a una criatura indefensa, a un hijo que acababa de rescatar. Era el atardecer del 17 de diciembre, cuando Santiago, empapado y exhausto, finalmente pisó las calles tortuosas de San Miguel de las Nubes, una aldea enclavada en la remota y montañosa Sierra Norte de Oaxaca, México. Los primeros en verlo fueron algunos vecinos barriendo el polvo frente a la panadería. Uno de ellos, un hombre de bigote espeso y voz ronca, soltó una carcajada ruidosa. ¿Qué carga ese mocoso ahí? ¿Una muñeca de palo? Santiago apretó la figura contra el pecho con la mirada baja. «Seguro está jugando al santo, muchacho loco», murmuró otra mujer, sacudiendo la cabeza con una mezcla de pena y desdén. En segundos la curiosidad se convirtió en un coro. Ojos escrutadores lo seguían, las burlas y los susurros se mezclaban. Uno de los muchachos más mayores de la aldea, su acosador de siempre, gritó: «¡Mira al monaguillo sin misa! Ahora carga su virgen de leña». Las carcajadas sonaban como piedras en el camino de Santiago. Cada mirada lo traspasaba, pero no se detuvo. Una fuerza silenciosa, más potente que la vergüenza, lo impulsaba. Era la certeza inquebrantable de estar en el camino correcto. Al llegar a su humilde casa, su abuela, doña Elena, lo esperaba. Sentada en la vieja silla de mimbre, envuelta en su chal de lana, lo recibió con una mirada de sorpresa. Santiago, con las manos sucias de tierra, depositó la imagen sobre un taburete rústico. Sin decir palabra, tomó un trapo y comenzó a limpiar la figura, un gesto de cariño casi reverente. El barro seco se desprendía del rostro y de los pliegues del manto esculpido. La madera estaba agrietada, el color original casi descolorido por el tiempo, pero los ojos, esos ojos tallados en el pequeño rostro, irradiaban una serenidad inefable. Parecían mirar con compasión, intactos, a pesar de todo el abandono. «La encontré en el monte, abuela», Santiago murmuró, sin levantar la vista. Estaba sola, tirada como basura. Doña Elena se acercó despacio, contemplando la figura en silencio por un largo momento. Entonces puso la mano en el hombro de su nieto, la voz suave como una caricia. «Entonces hiciste bien, hijo mío. Ninguna madre merece ser olvidada». Aquella noche la cena quedó intacta. Santiago permaneció frente a la imagen hipnotizado. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad parecía haberse disipado, reemplazada por una presencia que no sabías nombrar. Al día siguiente, la esperanza lo impulsó. Decidió llevar la imagen a la capilla de la aldea. Quizás el padre Manuel quisiera darle un lugar de honor junto al altar. Temprano Santiago partió, la Virgen cuidadosamente envuelta en un lienzo blanco, el corazón ligero de expectativa, mientras caminaba hacia la pequeña iglesia colonial. Allí saludó al sacristán y pidió una audiencia con el padre Manuel. El sacerdote, un hombre ya anciano, de mirada severa y cansada, lo recibió en la sacristía. Nervioso, Santiago desenrolló la tela, revelando la figura. «La encontré en el bosque, padre», comenzó, la voz un poco quebrada. «Pensé que quizás podría quedarse aquí con las otras imágenes». El padre Manuel analizó la imagen con un desdén casi palpable. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una censura velada. La tomó, la giró en sus manos como un objeto sin valor y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «Hijo mío», dijo, la voz grave y sin espacio para réplicas, «esto no es más que un trozo de madera vieja, dañada, sin bendición. El templo es un lugar sagrado, no un depósito para hallazgos del bosque. Ya tenemos a nuestra guadalupana, y no permitiré que supersticiones u objetos cuestionables
distraigan la fe de nuestra gente. Pero es la Virgen, insistió Santiago, la voz temblorosa, la esperanza esfumándose. Entiendo tu buena intención, continuó el sacerdote, la voz ahora más fría. Pero ciertas cosas no pertenecen a nuestro espacio sagrado. Lo lamento, pero aquí no hay lugar para ella. Santiago asintió en silencio, el corazón apesadumbrado. Recogió la figura, envolviéndola de nuevo en el lienzo blanco, y salió de la iglesia sin decir una palabra más. De vuelta a casa, las duras palabras del sacerdote se mezclaban con las risas de la víspera, resonando en su mente. Se sintió pequeño, un tonto. ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si solo fuera un trozo de madera sin valor? La duda, fría y cortante, amenazaba con corroer su alma, pero al cruzar el umbral de su casa, algo lo hizo detenerse. Doña Elena dormía, en su hamaca, su respiración suave y regular, un alivio en comparación con su habitual esfuerzo, y sobre el estante donde la estatua había reposado la noche anterior, una vela parpadeaba, encendida. Santiago no dijo nada, solo se arrodilló ante la imagen, el rostro iluminado por la luz tenue, la duda disipándose como humo. Allí, en la penumbra de su pobreza, susurró la voz cargada de una nueva e inquebrantable certeza. Tú sabes que no eres basura, y yo tampoco. Con esas pocas palabras, Santiago selló una fe que no necesitaba de aprobaciones, de risas ahogadas o de permisos. Una fe que brotaba de las profundidades de su alma, un río secreto corriendo vigoroso entre las piedras del camino. El día en que Santiago dejó la iglesia, la vieja estatua apretada en los brazos y el alma en carne viva, juró silencio. Las burlas de los habitantes de San Miguel de las Nubes, un pueblo enclavado en la remota Sierra Norte de Oaxaca, en México, ya no le afectaban, ni buscaría más la aprobación del padre Manuel, cuyo escepticismo se cernía como un peso palpable. Santiago guardaba una única e inquebrantable certeza. Aquella imagen gastada y rota era la Virgen, y ella estaba con él. En su humilde casa erigió un pequeño santuario, una caja de madera cuidadosamente forrada con una toalla bordada por su abuela, años atrás, se convirtió en el pedestal. Todas las noches, una vela blanca tremolaba junto a un vasito con flores silvestres, recogidas frescas en el campo. Era un rincón pobre, sí, pero rebosaba una dignidad profunda, un refugio de fe moldeado por la devoción más pura. Allí, cada noche, Santiago se arrodillaba, la espalda recta, los ojos cerrados, rezaba despacio, su voz un murmullo suave para no despertar a su abuela. A veces leía salmos, otras simplemente conversaba. Le confiaba a la Virgen sus preocupaciones, sus miedos, el cansancio del día, pero sobre todo suplicaba por una única gracia, un ruego desesperado: que mi abuela pueda respirar sin dolor, madre, aunque sea solo un poquito. Los días se arrastraban, monótonos e iguales. Doña Elena dormía la mayor parte del tiempo, su aliento áspero y entrecortado llenando la casa con un silencio sofocante. De vez en cuando se despertaba por unos segundos. Intentaba una sonrisa débil, pero la fuerza la abandonaba. Santiago le preparaba atole con lo poco que tenía, pero apenas podía tragar. Su delgadez se volvía alarmante, una fragilidad esquelética que le partía el corazón. Entonces llegó una noche diferente. Santiago encendió su vela, colocó una flor silvestre en el vasito y se sentó delante de la imagen. Afuera, el viento aullaba, azotando el techo de zinc, que gemía como una criatura herida. Dentro restaba solo la penumbra, una fe casi tangible y una esperanza sostenida por un hilo tenue. Mientras recitaba el rosario, algo cambió. Al llegar al cuarto misterio, un brillo suave comenzó a inundar la habitación. No era la vela, era una luz diferente, etérea, con un pulso azulado y cálido, como si viniera de otro reino. Santiago abrió los ojos. La estatua resplandecía, no con una intensidad cegadora, sino con una ternura indescriptible. Su corazón latía con fuerza, como un tambor frenético, pero el miedo no lo rozó. En cambio,
Una profunda calma lo envolvió, una serenidad que no provenía del cuerpo, sino del alma. Se arrodilló con mayor firmeza y cerró los ojos de nuevo. No oyó voces, no vio apariciones, pero algo en su interior supo. La Virgen estaba allí. La luz duró unos minutos. Luego se desvaneció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Santiago no dijo nada, simplemente apagó la vela, besó los pies de la estatua y finalmente se durmió. El milagro floreció con el alba. Poco después de las 6, una voz firme, clara, vibrante, rompió el silencio de la mañana. «Mi niño, ¿tienes un poquito de café?» Santiago saltó de la cama. Era la voz de doña Elena. Salió disparado hacia su habitación. Allí estaba la abuela, sentada, con las mejillas sonrosadas y vibrantes, respirando sin el doloroso silbido. Ella sonreía. «Tengo hambre, me desperté con ganas de pan», dijo, como si fuera un día cualquiera. Santiago se quedó paralizado. Primero, mudo. Después, las lágrimas rodaron, como no lloraba desde niño. Abrazó a su abuela con fuerza y corrió a la tiendita del pueblo comprando lo poco que pudo, un pan dulce y un sobre de café soluble. Aquel desayuno se convirtió en el más sagrado de sus vidas. En los días siguientes, la fuerza de doña Elena regresó con un vigor inexplicable. Empezó a caminar por la casa, a conversar como antes e incluso a bromear. Los vecinos, conscientes de su grave estado, quedaron atónitos al verla de nuevo en el patio, desgranando frijoles como si nada hubiera pasado. Y como siempre ocurre en pueblos como San Miguel de las Nubes, los susurros empezaron a extenderse. Estaba al borde de la muerte. Dicen que fue por una estatua vieja. Yo lo vi rezando todas las noches. ¿Será que la Virgencita le hizo un milagro? Los rumores crecieron. Algunos se acercaban para preguntar directamente a Santiago. Él solo sonreía con timidez y decía: «Yo solo recé. El resto lo hizo ella». Pero no todos creían. Los escépticos, una facción que incluía al propio padre Manuel, pronto encontraban sus explicaciones. Pura coincidencia, argumentaban algunos. Los ancianos a veces se recuperan de repente, murmuraban otros. Ese muchacho. En San Miguel de las Nubes, un pueblo enclavado en la remota y montañosa Sierra Norte de Oaxaca, México, muchos susurraban que Santiago estaba inventándolo todo. Era solo una forma de llamar la atención, decían. Incluso el padre Manuel, un hombre de fe inquebrantable, pero de agudo escepticismo, usó el púlpito de la iglesia para alertar a su congregación. La fe verdadera, proclamaba en sus homilías, no necesita de señales visibles. Cuidado con aquellos que ven milagros donde solo hay emociones o donde la mano de Dios se confunde con la ilusión. Que el fervor popular no se desvíe hacia la herejía, escapando de nuestro control y de la verdadera doctrina. Pero Santiago no discutía ni se defendía. Cada noche seguía encendiendo su vela, disponiendo sus flores y conversando con su Virgen. En su corazón, la duda ya no tenía cabida, y cuanto más fuerte se hacía la convicción del muchacho, más una chispa de esperanza empezaba a brillar en el corazón del pueblo. Algunos, al principio, pasaban por la casa de Santiago solo para espiar la estatua. Otros, más audaces, pedían permiso para rezar con él. Algo profundo estaba despertando, y Santiago, sin querer, se convertía en el guardián de algo mucho mayor que él. La noticia, entonces, se extendió como pólvora por San Miguel de las Nubes. Doña Elena, su abuela, había sido curada, y no por medicinas, sino por la Virgen que él había encontrado en el bosque. Nadie sabía a ciencia cierta cómo empezó el rumor, pero en cuestión de días, la historia ya se contaba en cada esquina del pueblo. Los primeros en acercarse no fueron los creyentes fervorosos, ni los devotos del rosario, fueron los curiosos. Aquellos que antes se burlaban de Santiago, llamándolo el monaguillo sin misa, ahora pasaban por su casa con una mezcla palpable de duda y esperanza en los ojos. ¿De verdad fue esa estatua la que ayudó a tu abuela? ¿Y qué le rezas? ¿Tienes alguna oración especial? Santiago, sin pretensiones, los recibía con la misma humildad de siempre.
No poseía fórmulas mágicas ni respuestas misteriosas. Simplemente les mostraba la imagen, ahora cuidadosamente limpia y adornada con flores frescas. Yo solo hablo con ella como si fuera mi madre, les decía, y le pido con todo mi corazón. Una mañana llegó doña Teodora, una anciana, encorvada por la edad y el dolor, que llevaba años andaba curvada, con una de las manos siempre apoyada en la espalda. Caminaba despacio, apoyada en su bastón, y cada paso era una mueca de sufrimiento. Ella no creía mucho en los milagros, pero dijo que, al menos, quería ver con sus propios ojos aquello de lo que tanto se hablaba. Se sentó ante la estatua por más de 1 hora. No habló, solo cerró los ojos, acarició las cuentas de su rosario y movió los labios en silencio. Al día siguiente, se la vio caminando por la plaza sin su bastón, con una sonrisa vacilante en el rostro. El dolor, que la había acompañado durante años, parecía haber retrocedido, pero un dolor fantasma aquí y allá todavía la hacía cuestionarse. No sé qué pasó, murmuraba. El dolor desapareció, pero ¿será para siempre? Esa incertidumbre, sin embargo, era más que suficiente para encender una llama, una chispa de fe que se extendía como la pólvora. Como si se hubiera abierto una compuerta, uno tras otro, los vecinos empezaron a visitar a Santiago, algunos por pura fe, otros por desesperación. Una noche llegó un hombre mayor llamado Julián, conocido por su dependencia del alcohol, tambaleándose, con el rostro sucio y los ojos rojos. Se arrodilló ante la imagen y entre lágrimas murmuró: «Si estás ahí, quítame esta sed que me está matando». A la mañana siguiente, Julián fue a la tienda. Para asombro de todos, no pidió la vieja aguardiente, sino pan y leche. Un triunfo, pensaron algunos, pero la vieja sed aún lo acechaba, un susurro traicionero que lo ponía a prueba en cada esquina del pueblo. Nadie lo había visto sobrio en más de 15 años, y la promesa de una vida nueva parecía frágil, a merced de la próxima tentación, obligando a Julián a un acto diario de fe. Las historias se multiplicaban y la casa de Santiago, antes solitaria, bullía de gente. El rumor de los milagros, incluso los ambiguos, llegó a oídos del padre Manuel con una fuerza preocupante. Temiendo que el fervor popular se convirtiera en una herejía incontrolable o que la devoción se desviara de sus enseñanzas, tomó una decisión drástica. En una nueva homilía, con la voz embargada por la preocupación, el padre Manuel prohibió a la gente visitar la casa de Santiago, advirtiendo sobre los peligros de la idolatría y la falsa esperanza. Que la fe esté en la iglesia y no en imágenes creadas por hombres, declaró con firmeza, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en el corazón de muchos. Pero la prohibición del padre Manuel no contuvo a todos. Los más escépticos, como don Gerardo, el carnicero, que se burlaba de todo lo religioso, empezaron a encender velas en secreto. Un día, su hija, que sufría de una enfermedad de la piel desde hacía meses, despertó con las heridas visiblemente aliviadas, casi curadas, pero no totalmente desaparecidas. Una mejoría innegable, pero la curación completa aún era una promesa distante, alimentando el escepticismo del carnicero. No dijo nada, pero esa noche, a escondidas, colocó una rosa blanca a los pies de la imagen, un gesto silencioso de una fe reticente. Incluso los niños que antes molestaban a Santiago empezaron a cambiar. Uno de ellos, Toñito, que solía burlarse, diciendo que la estatua era una muñeca fea, ahora pasaba todas las tardes a dejarle piedritas que encontraba bonitas. Nadie le dijo que lo hiciera. Él simplemente lo sintió, una conexión pura e inocente. La casa de Santiago, incluso bajo la sombra de la prohibición del padre Manuel, seguía siendo un punto de encuentro. La gente acudía con respeto, sin hacer ruido. Algunos traían velas, otros estampitas, otros simplemente sus tristezas y sus esperanzas más secretas. La fe, al fin y al cabo, encontraba sus propios caminos. Pero no todo era aceptación y gratitud. En San Miguel de las Nubes, algunos seguían dudando abiertamente.
Es pura sugestión, decían. Coincidencias. Santiago es un buen muchacho, sí, pero la gente está viendo lo que quiere ver. Las enfermedades a veces desaparecen solas, refunfuñaba un hombre en la cantina, y los borrachos a veces se cansan de beber. Pero mientras ellos hablaban, cada noche, el altar de Santiago brillaba con más vida, las flores no se marchitaban tan rápido, y la fe, aunque puesta a prueba, latía con más fuerza, a la espera del 17 de diciembre, la fecha en que Santiago había encontrado la estatua y que ahora se convertiría en el día de la procesión anual de la comunidad. La vela, a veces, desafiaba la lógica, ardiendo mucho más allá de lo esperado, y Santiago, con su fe serena y sin pretensiones, seguía su ritual de oración sin exigir nada, sin vanagloriarse. En San Miguel de las Nubes, en la remota sierra norte de Oaxaca, la noticia de tal fenómeno comenzó a correrse. Un periodista local, olfateando una historia singular, llegó al pueblo con su cámara. Entrevistó a doña Elena, a los vecinos, fotografió la estatua, pero algo insólito ocurrió al revisar sus grabaciones. La imagen de la Virgen aparecía persistentemente borrosa, como si el objetivo se negase a enfocarla. «Debe ser un error del equipo», murmuró. «Voy a intentarlo de nuevo». Repitió el proceso 3 veces, siempre con el mismo resultado enigmático. Fue entonces cuando el periodista, un hombre agnóstico, apagó la cámara, se sentó frente a la imagen y, en silencio, solo agachó la cabeza. Mientras el fervor popular crecía, el padre Manuel veía todo con creciente aprensión. No era envidia lo que lo movía, sino un temor genuino de que aquella devoción se desvirtuara en herejía o escapara completamente de su control. Decidido a intervenir, intentó hablar con Santiago. «Debes tener cuidado, hijo mío. La gente necesita orientación, no solo emoción». Pero el joven respondió con la misma calma de siempre. «Yo no les dije que vinieran, padre, solo recé por mi abuela». El padre Manuel, sin más argumentos, se limitó a prohibir expresamente que la gente visitara la casa de Santiago, temiendo lo que la veneración descontrolada podría provocar. Así, la figura rescatada del bosque, otrora motivo de burla, rechazo y olvido, ahora se convertía en el improbable consuelo de un pueblo. Y en el centro de todo, Santiago, con su fe de hijo huérfano, permanecía como el testigo silencioso de una esperanza que nadie más se atrevía a negar, incluso bajo la sombra de la prohibición. Los días comenzaron a transcurrir, y con ellos algo invisible pero poderoso fue sembrado en San Miguel de las Nubes. No hubo anuncios oficiales, ni campanas sonando en gloria, pero el propio aire parecía haberse transformado. Era como si el pueblo, antes encorvado bajo el peso de la rutina, la pobreza y el escepticismo, comenzara a respirar de forma diferente, más profunda, más limpia. La vieja capilla, aquel refugio solitario de Santiago, y que muchos usaban como almacén de herramientas oxidadas, comenzó a recibir visitas discretas. Al principio, eran solo personas que pasaban a dejar una vela, un simple gesto de fe. Luego, algunos barrieron el polvo acumulado durante años. Un día, sin ninguna organización formal, 4 mujeres aparecieron con cubos de agua y escobas, limpiaron los bancos, quitaron las telarañas y pulieron el altar cubierto por el olvido. Alguien colgó una cruz nueva, otro trajo flores del campo. Poco a poco, lo que era ruina volvió a ser templo. Los niños, antes distraídos y ruidosos, comenzaron a formar pequeños grupos de oración. Alguien les volvió a enseñar a persignarse, a rezar el Padre Nuestro, sin confundir las palabras. Santiago, sin haber tenido nunca la intención de liderar, se convirtió en un guía. No era un líder que impusiera o hablara en voz alta, simplemente estaba allí, rezando, sonriendo con discreción, encendiendo la primera vela, recogiendo un papel del suelo, colocando una flor en silencio. La gente lo seguía porque sentía que él sabía algo que los demás habían olvidado. El padre Manuel, quien al principio había observado todo con una mezcla de cautela y curiosidad, y que había intentado contener el movimiento, percibió la inutilidad de su prohibición. El fervor popular era una marea.
Ante la persistencia de los fieles y la revitalización de la capilla, cedió, decidiendo celebrar la misa dominical allí. En lugar de sermones largos, pidió a los fieles que contaran sus experiencias. Fue así, como algo nuevo comenzó a revelarse un tapiz de fe y fragilidad humana. Una mujer habló sobre cómo había perdonado a su hermana después de años de disputa, aunque confesó que por un día el viejo rencor había intentado resurgir con toda su fuerza. Un hombre, que había prometido dejar de maltratar a su esposa, confesó que había sentido la tentación de una recaída, pero al rezar ante la estatua, sintió una vergüenza tan profunda que lo impulsó a resistir. Otro joven, que planeaba dejar el pueblo en busca de trabajo, decidió quedarse para cuidar de su madre enferma, inspirado por Santiago, aunque la duda sobre el futuro aún lo acechaba en algunos momentos. La imagen de la Virgen seguía en casa de Santiago, en el mismo altar sencillo. La gente no pidió que fuera trasladada. Era como si todos entendieran que ese era su lugar. Sin embargo, el cambio se extendía, no por la presencia física de la estatua, sino por lo que representaba, una semilla que germinaba en el corazón de cada uno. Santiago seguía siendo el mismo, callado, servicial, con esa mezcla de humildad y firmeza que no se aprende en los libros. A veces, simplemente, era. En San Miguel de las Nubes, un pequeño pueblo enclavado en la remota y montañosa Sierra Norte de Oaxaca, México, la rutina de Santiago estaba guiada por una fe singular. Se le podía encontrar sentado bajo el árbol donde había hallado la imagen, absorto en los salmos que su abuela tanto amaba, o caminando descalzo por el cerro, recogiendo flores silvestres para el altar. Nunca buscó reconocimiento, jamás pidió nada para sí. Su única y constante preocupación seguía siendo la salud de doña Elena. Y ella, aunque todavía frágil, mostraba pequeñas mejoras, un hilo de esperanza en medio de la incertidumbre que se cernía sobre los acontecimientos. Sonreía más, dormía mejor. Y, para sorpresa de muchos, hasta volvió a preparar el atole una mañana, diciendo entre risas: «Parece que la Virgencita quiere que todavía te sirva el desayuno, mi hijo». Poco tardaron los jóvenes del pueblo en percibir el aura singular de Santiago. Una tarde, un grupo se le acercó con la curiosidad estampada en sus rostros. «Queremos aprender a rezar como tú, Santiago», pidieron. «¿Nos enseñas?». El joven se sonrojó, bajó la mirada, pero después, con la naturalidad de quien respira fe, les dijo: «No se trata de palabras bonitas, solo hablen con ella como si fuera su madre, digan la verdad». Y así, los rosarios al atardecer dieron inicio, desafiando la atmósfera de creciente tensión. Todos los viernes, frente a la casa de Santiago, decenas de personas se reunían. No había altavoces ni carteles, solo voces que se elevaban en oración, un incienso simple y puro para los cielos. Sin embargo, el padre Manuel, temiendo que el fervor popular se convirtiera en herejía o escapara de su control, prohibió a los fieles visitar la casa de Santiago, advirtiéndoles contra los peligros de la devoción desordenada. Incluso ante la prohibición, la fe persistía, y la ambigüedad de los milagros alimentaba tanto la esperanza como el escepticismo. Como siempre sucede cuando la fe se manifiesta, surgieron los oportunistas. Un empresario de una ciudad vecina apareció, ofreciendo una fortuna por la imagen, prometiendo exhibirla en un santuario turístico. Dinero, exposición, visitantes, todo a cambio de la Virgencita. Santiago lo encaró con una sola pregunta: ¿usted vendería a su propia madre? El hombre, sin respuesta, nunca regresó. San Miguel de las Nubes, la pequeña aldea remota y tantas veces menospreciada por su lejanía y pobreza, empezó a transformarse. No era un faro de milagros espectaculares e incuestionables. Al fin y al cabo, el dolor de doña Teodora regresó por un día, y el alcohólico casi tuvo una recaída, alimentando el escepticismo del padre Manuel y de parte del pueblo. Esta incertidumbre generaba una tensión constante sobre la veracidad de los acontecimientos, obligando a todos a realizar su propio acto de fe. Lo que se veía, sin embargo, eran pequeños cambios
que transformaban corazones. No era la estatua en sí, sino la fe viva que parecía despertar. En el fondo, el verdadero prodigio, hasta aquel momento, no era la curación definitiva de la abuela, ni la sobriedad inquebrantable del borracho, ni la anciana que había vuelto a caminar sin dolor. El gran milagro era la resurrección de una comunidad entera. El amor, el perdón y la esperanza volvían a florecer en San Miguel de las Nubes. Y todo esto porque un muchacho de 15 años decidió no dejar sola a la Virgen. Un año transcurrió sobre San Miguel de las Nubes. Las estaciones giraron, los campos florecieron y el sol volvió a bañar los tejados de zinc del pueblo con su brillo familiar. Pero San Miguel de las Nubes ya no era el mismo. Había una nueva esencia en el aire, algo intangible, inmensurable, que se manifestaba en cada gesto, en cada saludo sincero entre vecinos, en cada vela encendida con fervor renovado. La capilla, antes un esqueleto olvidado y cubierto de polvo, fue rescatada. Manos humildes la reconstruyeron. No hubo arquitectos renombrados, planos complejos o permisos sofisticados. Fueron los propios campesinos, los albañiles locales, las madres de familia y los jóvenes de San Miguel de las Nubes quienes la levantaron. Usaron tablas recicladas, ladrillos traídos de lejos y donaciones que surgían de lugares insospechados, pieza por pieza. Era como si en cada piedra colocada construyeran no solo un edificio, sino un símbolo palpable de la fe que había renacido entre ellos. En el centro del nuevo altar, elevada con reverencia sobre una base de madera tallada, la imagen de la Virgen del Bosque fue oficialmente colocada. Era la misma estatuilla que Santiago había encontrado, cubierta de lodo, pero ahora, restaurada con esmero, irradiaba una ternura que conmovía profundamente a todos los que la contemplaban. Su rostro, aunque no era perfecto, poseía una expresión que invitaba al recogimiento, al silencio, a la confianza plena. Nadie en San Miguel de las Nubes olvidaba su origen. Por eso, muchos la llamaban con respeto y cariño, la Virgencita que no fue olvidada. Así, el 17 de diciembre, la fecha exacta en que Santiago había encontrado la imagen un año antes y que ahora se convertiría en la fecha de la procesión anual de la comunidad, la capilla estaba repleta. Durante la ceremonia de entronización, el padre Manuel, que hasta entonces había mantenido una postura escéptica y prohibitiva, se encontró ante una verdad innegable. El dolor de doña Teodora no había regresado. El alcohólico permanecía, sobrio. La anciana caminaba con firmeza. Los milagros ambiguos se habían solidificado. El fervor popular, antes temido, ahora era una manifestación palpable de fe. Conmovido hasta las lágrimas y con la voz embargada por la revelación, el padre Manuel finalmente alzó la voz, la firmeza de antes ahora transformada en rendición. Esta imagen no nos fue dada por un milagro del cielo, declaró, sino por el corazón valiente de un muchacho que se negó a dejarla sola. Si hoy tenemos un lugar santo donde la fe se manifiesta de forma tan poderosa, es porque Santiago creyó cuando muchos de nosotros, dudamos. Santiago, al lado de su abuela, doña Elena, bajó la mirada, no por vergüenza, sino por profunda humildad. Doña Elena, con los ojos brillantes y el rosario aferrado a la mano, estrechó con cariño el brazo de su nieto. Desde aquel día, la capilla de San Miguel de las Nubes nunca más estuvo vacía. Comenzaron a llegar peregrinos, primero de los pueblos vecinos, luego de ciudades lejanas. Algunos venían a agradecer la gracia recibida, otros a buscar consuelo y la esperanza de un milagro propio. En San Miguel de las Nubes, una aldea escondida en la remota y montañosa Sierra Norte de Oaxaca, México, algo extraordinario comenzó a florecer. Algunos llegaban con promesas silenciosas, otros con el corazón destrozado, pero todos, sin excepción, se sentían profundamente conmovidos. Era la historia del niño y la Virgen, una narrativa recontada hasta la saciedad, no como una leyenda antigua, sino como un testimonio vivo
Decían que un joven pobre, Santiago, sin temor al ridículo ni al esfuerzo, encontró la imagen en un bosque. Él la limpió, la cuidó y le hablaba como a una madre. Y tras una noche de oración fervorosa, su abuela, doña Elena, que se consumía por la enfermedad, sintió una mejoría inexplicable, un alivio que la hizo levantarse, aunque la duda aún planeaba sobre la verdadera curación. El pueblo, entonces, comenzó a cambiar. Pequeños milagros ambiguos surgían, un dolor crónico que desaparecía por un día, una adicción que parecía ceder, pero la incertidumbre flotaba en el aire, obligando a todos a un acto de fe. El padre Manuel, sin embargo, observaba todo, con una mezcla de escepticismo y alarma. Temía que el fervor popular derivara en herejía o se escapara completamente de su control. Por ello, con una voz cargada de autoridad y preocupación, llegó a prohibir a los fieles que visitaran la casa de Santiago, sembrando la duda y el miedo sobre la veracidad de los acontecimientos. Pero la fe en San Miguel de las Nubes tenía raíces más profundas. Hasta aquellos que antes se burlaban de Santiago, llamándolo el loquito de los santos, ahora eran los más fervorosos. La señora Ramona, antes incrédula, se convirtió en la incansable cuidadora de las velas, asegurando que la luz nunca se apagara. Don Teófilo, que un día gritó que la estatua no era más que un pedazo de madera vieja, venía ahora todos los días, apoyado en su bastón, para barrer la entrada y saludar a cada visitante con el más profundo respeto. Los jóvenes que antaño reían, ahora guiaban los cánticos en las noches de vigilia, sus voces resonando por las montañas. Y en el centro de toda esta transformación, Santiago permanecía el mismo. Rechazaba regalos, evitaba entrevistas, prohibía fotos, seguía viviendo en la misma casa humilde con su abuela. Todas las tardes, después de ayudar a distribuir despensas a los más necesitados, se sentaba en silencio frente a la imagen. Le hablaba, como siempre, como a una madre cercana. Doña Elena, ahora con una vitalidad renovada, pero aún bajo la mirada escéptica de algunos, caminaba sin bastón. «No hago milagros», repetía ella, «solo rezo». Pero su sonrisa, su sonrisa, delataba la alegría de quien había sido testigo de algo de otro mundo. Muchas veces caminaba al lado de su nieto hasta la capilla, sujetando su mano durante el rosario. «¿Ves, hijo mío?», susurraba, «te dije que Dios tarda, pero nunca olvida». Y Santiago, con la voz suave que le era peculiar, respondía, «Y la Virgencita tampoco». Cada 17 de diciembre, la fecha exacta en que Santiago encontró la estatua, el buen pueblo celebraba ahora una procesión especial. No era grandiosa ni ruidosa, tampoco espectacular. Era humilde, como el propio joven que la inició. Flores silvestres adornaban el camino, cánticos sencillos llenaban el aire, velas encendidas iluminaban la oscuridad y una comunidad entera se unía en fe. Ese día, cada año, Santiago cargaba la imagen de la Virgen en sus brazos, reviviendo aquel primer encuentro en el bosque, con la misma reverencia, el mismo amor puro, y siempre que le preguntaban el motivo, él solo decía, «porque ella también me cargó cuando estaba más solo». La noche había caído suavemente sobre San Miguel de las Nubes. La nueva capilla, aunque sencilla en su estructura, brillaba a lo lejos como un faro de esperanza entre las colinas oscuras. No era el lujo lo que la hacía resplandecer, sino la cálida luz de las velas que ardían sin cesar alrededor del altar. Dentro, un silencio casi palpable. Solo se oía el leve crujido de la madera antigua y el tímido murmullo de alguna oración susurrada. En medio de todo, arrodillado ante la imagen de la Virgen, estaba Santiago. Sus rodillas tocaban el suelo frío, pero su rostro irradiaba una llama interior. Sostenía entre sus manos un rosario desgastado, el mismo que su abuela había usado durante años. A sus pies, flores del campo reposaban junto a una pequeña hoja de papel doblada. Otra carta quizás, con otra petición o un agradecimiento. Nadie le obligaba a estar allí. No buscaba reconocimiento, solo su compañía. Como el primer día, la imagen de la Virgen, ahora limpia y restaurada,
Parecía mirarle con una dulzura infinita. No era solo una estatua, era una presencia, consuelo, madre. Y así, mientras el brillo de las velas dibujaba sombras suaves en las paredes de la capilla, una pregunta flotaba en el aire. Una pregunta que quizás tú también deberías hacerte, sin prisa por la respuesta. ¿Y si los milagros no necesitaran testigos adultos, sino corazones como el de Santiago? ¿Y si todo lo que fuera necesario fuera alguien que no se riera, sino que creyera? Porque, al fin y al cabo, no fue un sacerdote, ni un especialista, ni un poderoso quien trajo el cambio. Fue un muchacho pobre con los zapatos rotos, pero con la fe intacta. ¿Y tú? ¿Te habrías burlado o llevarías a la Virgen contigo?